Yo diría que picantona, un poquito irracional, a veces extravagante, probablemente muy irreverente, pero se trata de que Charito Tetas Caídas coja vida, vuelo y navegue sola para hacer una reivindicación y el alter ego de nuestra siguiente invitada, Rosario Martín. Muy buenas, bienvenida. Muchas gracias. Esto es ¿Qué tal? yo creo que Charito es un desahogo. Puede ser, puede ser. La verdad es que sí, que tanta perfección últimamente y todo el mundo tan feliz, creo que hace falta ver un poquito la realidad. Charito es la niña rebelde que se esconde detrás de Rosario Martín. A ver, es una exageración, lógicamente, pero sí es verdad que rebelde hemos sido las dos desde que nacimos. O sea que es un poquito el poder plasmar vivencias y cosas que vamos viendo en el día a día. Y lo que hemos dicho, o sea, reivindicar pues que todos tenemos fallos, que todos tenemos defectos, que las cosas hay veces que no van bien y no sé, o sea, un poquito un desahogo, pero divertido. O sea, el humor me parece súper importante. Dices que es una exageración, pero Torrente también lo era y la realidad ha acabado superando al personaje de Santiago Segura. Con Charito puede pasar lo mismo, dale tiempo. No, 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 jorobes. Esperemos que no. Pero sí es verdad que muchas, la mayoría de las viñetas están basadas en vivencias, no solamente mías, sino en vivencias de gente que tengo alrededor y exagerándolo al máximo. Entonces, no sé, puede que llegue a pasar, nunca se sabe. El nombre ya es una declaración también de intenciones. Es decir, jo, todo el mundo no tiene por qué ser perfecto, todo el mundo no tiene por qué ser igual, somos muy diferentes y todos somos aceptables. Totalmente, o sea, totalmente. Al final es como, no sé, llega un momento, madre de dos hijas, no te quieres operar, todo el mundo te dice, ¿sabes? Te hace como la gracia de, jo, están todas operadas. Bueno, pues yo soy feliz con mi cuerpo, a mí me da exactamente igual lo que vaya pasando con los años. Tengo 48 años, sigo para adelante y al final es reírte un poquito de ti mismo y ver, pues ver eso, que al final nuestros fallos son los que nos hacen auténticos a cada uno de nosotros. Te ríes de los complejos, los propios, los ajenos y los que estén por venir. Sí, vamos, ha habido alguna publicación que me ha creado un poquito de conflicto, precisamente por eso, porque hay gente que sabemos reírnos de nosotros mismos y de nuestros complejos, pero sin embargo hay gente que no lo tolera, que no lo tolera. Pero bueno, que al final se trata de eso, de reivindicar un poquito que no todo es perfecto. ¿Cuándo empezó Charito a coger vida propia en las redes? A ver, empezó en el finales del 2021-2022, que ayer era una comunidad chiquitita, pero sí es verdad que siguen siendo los mismos. De hecho, con la mayoría de los primeros seguidores hablo casi a diario cada vez que subo historias y demás, porque me parece súper importante. Pero hubo una viñeta, ha habido tres viñetas que han sido puntos de inflexión. La primera, una que iba de esto que está ahora tan de moda, que son las banderas rojas, las banderas verdes, etcétera, etcétera, que eso hizo mucha gracia a mucha gente, pero hay gente que no entendió. Y luego una que se me olvidó meter, muy charito, una viñeta entre medias que explicaba un poco, entonces eso sí que empezó a crear muchísimos haters y eso hizo que creciese bastante. Y una última que he hecho también de los niños maleducados, de esta educación que hay hoy en día de vamos a dejar hacer lo que los niños quieran, es decir, que te pegan un balonazo en una terraza de un bar y el padre en vez de preocuparse por cómo estás tú, se preocupa más por cómo está el niño que te ha dado a ti el balonazo. Entonces ese también ha gustado mucho. Tiras de humor negro, de sarcasmo, de sinceridad brutal. En el fondo estás verbalizando cosas que el resto no nos atrevemos. Sí, y ya te digo que igual que hay muchísima gente que me lo agradece, que se ríe mucho, que me dice que ya era hora de que alguien diga este tipo de cosas, hay personas que no les gusta tanto. Pero al final yo creo que es personalidad. Es decir, en mi familia de toda la vida hemos tirado de humor para todo, tanto para los momentos buenos como para los momentos malos. Entonces al final es educación. O sea, mi familia me ha criado en el humor. Nuestra edad se delata cuando vemos una viñeta y aparece el logo de Simago. Los jóvenes no tenéis ni idea. Sí, la verdad es que en ese fue muy gracioso, que fue con mi amiga Elena, porque realmente sentimos eso en el gimnasio cuando fuimos. Y,
Y sí, o sea, es que somos, no tenemos la piel tan fina los que tenemos cierta edad a todo lo que viene ahora, la verdad. Y se nota mucho en el tipo de seguidores y la edad que tienen los seguidores. Lo mejor de todo empieza cuando uno empieza a reírse de sí mismo con naturalidad. Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, al final creo que eso es fundamental. O sea, el saber reírte de ti mismo y afrontar los problemas muchas veces con esas risas. Porque si ya empiezas a cerrarte en complejos, en problemas y demás, no superas nada. La vida de adulto nos la marcaron y nos la dieron sin libro de instrucciones y ahí está el fallo. Puede ser, pero también nos hemos ido buscando nosotros la vida. Y Wow. de ahí que seamos mucho más resolutivos. Trata además de forma descarnada algo que a mí me interesa muchísimo, que es los niños mini dictadores. Esos niños de cristal a los que hemos criado casi en una burbuja y no se han sollado la rodilla ni una sola vez en su vida. Pues he de decir que no somos los únicos. O sea, como te he comentado hace un momentito, creo que ha sido la publicación que más repercusión ha tenido. No sé si tiene cerca de 1 millón de visualizaciones y una interacción brutal y mucha gente apoyándolo. Es decir, prácticamente no ha habido nadie que me diga qué barbaridad. O sea, sino efectivamente estamos todos hartos. Y de ahí han salido más proyectos precisamente porque estamos todos un poco cansados de este tema. Te veo muy cercana a un club que existe hace mucho tiempo, que a nosotros nos resulta maravilloso y que de vez en cuando pasa por aquí, que es el Club de las Malas Madres, porque Sí, tu próximo proyecto es una agenda para madres que odian a otras madres. eso es, eso es. O sea, va muy en línea de la publicación de Malas Madres, de todo lo que hemos estado hablando, porque creo que hace falta. O sea, esos cumpleaños que hay hoy en día que parecen comuniones, que si llevas un pastel con azúcar, prácticamente no te dejan entrar en el cumpleaños, que tienes que arrodillarte hacia todos esos niños que tienen esa necesidad de atención. Entonces, creo que va a gustar mucho la agenda, que va a ser muy divertida y muy en tono charito. Jóvenes de hoy en día, os voy a descubrir algo muy importante que he repetido alguna vez, tomarlo muy en cuenta. Rosario, ¿cuántas veces tus padres te llevaron al colegio? A mí, pues prácticamente ninguna. De Vale. hecho, mi hermano y yo creo que estoy muy unida a mi hermano. Hemos ido juntos, nos hemos solucionado la vida el uno al otro. Mis padres siempre han estado ahí, pero claro, trabajaban y teníamos que estar el uno con el otro. Pues ocurren dos cosas, que los niños antes íbamos solos al colegio y volvíamos del colegio solos y comprábamos el bocata o lo que hiciera falta eh, sin que papá o mamá estuviera al lado nuestro. Y dos, como entrábamos solo al colegio, no había un agujero negro que nos tragaba en el patio antes de entrar. Por eso los papás no tenían necesidad de quedarse en la puerta observando a ver si algún niño desaparecía en ese agujero. Totalmente, totalmente. Comparable a los días que llueve hoy, o sea, los días que llueve y los padres de hoy en día hacen cola y generan verdaderos atascos con tal de llevar a los niños al colegio y que no se mojen, pero vamos, ni un hombro. Vas a desarrollar también libros para profesoras, agenda para profesoras. Sí, ese se me complica un poco el título, que todavía no lo tengo porque, claro, o sea, hay veces que este humor tan negro y tan ácido, no ofender es complicado. Pero sí, me estoy intentando asesorar con amigas y familiares que son profesoras y claro, me dicen muchas veces que tienen sentimientos encontrados porque sí, hay madres y niños insoportables, pero no quieren que quede plasmado. Buenísimo. Y luego además está preparando dos nuevos libros que son maravillosos porque todo evoluciona. Charito se separa, es uno de ellos. Ujú. Eso es, Y el segundo es eso es. Charito entra en la menopausia. Claro, o sea, al final son 48 años, como dices tú, son fases, el tema de la separación es la última moda, entonces pues tenemos que ir a la moda y todo pues lo mismo, en humor y humor visto desde una mujer de 48 años, que es una cosa que quiero dejar clara porque mucha gente me dice, ¿para cuándo un personaje masculino? A ver, yo hablo desde mi experiencia, la de mis amigas, desde mi visibilidad como mujer. Entonces es imposible que pueda hacer un personaje masculino. Y la menopausia pues es lo que nos toca.
Hablas de que la paciencia, por ejemplo, es un recurso agotable, estoy de acuerdo contigo, y que la perfección está muy sobrevalorada. Totalmente, totalmente. O sea, al final creo que te hace ser menos feliz el tener esa necesidad de perfección constante. O sea, creo que muchas veces, que eso sí que lo digo en... Hay muchos vídeos que hago con mi amiga Elena, porque, bueno, muchas tardes nos tomamos un vino en casa juntas y salen conversaciones y muchas las hemos grabado y las hemos subido. Entonces, esa liberación de poder salir a la calle a sacar el perro, pues en pijama, en chándal, que te dé exactamente igual a quién te puedas encontrar o lo que puedas ver y sentirte a gusto sin maquillaje, que otros días puede que vayas súper maquillada o que vayas arregladísima, pero el que no te condicione el que tengas que ser perfecta, o sea, que al final seas tú misma y para ser feliz es que tienes que ser tú misma. Tiene que ser así, mira, te cuento. Este fin de semana he entrevistado a 3 influencers, de las 3 solo conocía a una y un poco de forma colateral, a las otras 2 nada, con millones de seguidores, y me he sentido muy aliviado cuando me he dado cuenta de que no tenían ni idea de quiénes eran ni a qué se dedicaban. No, bueno, es que claro, a ver, lo primero es que no me considero influencer, es decir, a mí me costó mucho salir yo en redes y ser yo. Me lo aconsejó una amiga que sí es influencer de verdad. Y a mí todo esto que estoy haciendo ahora, la verdad es que me cuesta muchísimo, porque yo al final lo que me considero es una persona que ve la vida desde el punto de vista que tiene que ser para ser feliz y que quiero ayudar a otras personas a través del Claro, humor, te digo pero esto, claro, te digo, no vaya a influir en sí, nadie. sí, te digo esto porque toda la gente actual es muy influenciable por aquello que le cuenta a una persona que tiene 3, 4 millones de seguidores, le dice algo y todo el mundo a pie juntillas lo sigue. Tú en el fondo, Charito, vas contra corriente, vas en contra de todo eso porque le estás diciendo que el mundo real es otra cosa. Claro, pero al final yo creo que también, yo tengo 2 hijas, para mí eso es educación. Es decir, hay que ver la realidad. O sea, va a llegar un momento en el que todo no va a ser perfecto. Te vas a ir de casa de tus padres, va a ser muy difícil, vas a tener un trabajo con una persona que te va a decir lo que tienes que hacer y no te va a gustar en muchos momentos, vas a tener problemas con la familia, va a haber enfermedades, va a haber un millón de cosas y creo que hay que estar preparado para todo eso. Que si tú te creas ese mundo burbuja que crean los influencers de hoy en día, toda esta generación va a crecer frustrada. La sinceridad debe escocer. A veces sí, a veces no. A mí me has cocido muchas veces, pero sí es verdad que al principio te enfadas, pero luego son aprendizajes que vas teniendo en la vida. Pero sí, hay veces que escuece y mucho. Cuando alguien te pone ante tu espejo, en este caso Charito sí que lo hace muy a menudo, al final debes sentarte como regular, pero tienes que saber aceptar precisamente eso que estás viendo. Totalmente, totalmente. Que pueden mejorar y puedes hacer por mejorar, por supuesto. Si yo no te digo que no, si a todos nos gusta vernos bien, a todos nos gusta pues ir guapos y entrenar y vernos, pero creo que hay que mirar un poquito más allá y muchas veces verte con los ojos de otras personas y escuchar cómo te ven otras personas. ¿Cuántas veces te has autocensurado y Charito se ha enfadado? Uf, pues me han censurado como 2 o 3 viñetas. Sí, 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 me han censurado 2 o 3 viñetas. Y cosas que no entiendo porque al final eran dibujos, bueno, lo diré sutilmente, que era una foto de las que suelen enviar los hombres y tenía sus ojos y su sonrisa y era un dibujo súper mono. Pero las redes sociales decidieron que eso estaba mal y me censuraron para mí una de las viñetas más divertidas que he tenido. Wow. Es un trayecto que, como dices, empieza a coger vuelo en el año 2021, que va a continuar, que acabará en las librerías en formato físico. Y, ¿pensabas que alguna vez llegarías a ese punto? Ni de broma, pero ni de broma. O sea, para nada, para nada. O sea, ya te digo que empezó porque sí es verdad que yo siempre he sido una persona muy inquieta, muy creativa y necesito plasmar toda esa creatividad. Si no es en cuadros, pues es en viñetas, porque bueno, yo he crecido con la revista del Jueves, entonces es algo La que se publica que los llevo miércoles. dentro. Sí. Y ni de broma, o sea, el libro era algo que tenía en cabeza y un buen día me decidí y lo lancé y he visto que no es tan difícil. Es decir, que al final, como todo, requiere esfuerzo. O sea, lo que no puedes hacer es tener un proyecto en la cabeza y que salga por sí mismo. O sea, al final, en cuanto inviertes un poquito de tiempo, las cosas van saliendo. En el fondo nos pasamos la vida improvisando para gustar a los demás. Uf,
Sí, pero yo creo que para gustar a los demás no se improvisa. Yo creo que al final la gente lo tiene muy estudiado, Muy lo tiene muy ensayado, ¿no? estudiado. Hay mucho trabajo detrás, ¿no? Efectivamente. Al revés, yo creo que improvisar es de valientes. Wow. Esa improvisación, esa irreverencia es la que te ha servido para que ese alter ego tome vida propia casi. Sí, y yo creo que más que la improvisación al final es un poquito la falta de miedo, que me ha costado, como ya te he dicho, porque antes era el personaje, Charito, lo único que se veía, ahora salgo yo, cosa que me está costando una barbaridad. Y yo creo que es esa valentía de poder decir, pues vamos a dibujar y vamos a plasmar y vamos a decir las cosas claras. Y un poquito, pues eso, o sea, cómo te sientes cuando llegas a un gimnasio, cómo te sientes viendo que tu público son señores de 70 años, no sé, de todo un poco. Pero es valentía al final. Al gimnasio hay que ir con la camiseta que te ha regalado el que tenía el taller al lado de tu casa. Esa es la Nah, camiseta de gimnasio auténtica. Todo lo demás es postureo. No creo que sea postureo, o sea, yo creo que al final cada uno tiene que ir como quiera. O sea, yo entiendo que una Pero, persona que le pero ha no costado mucho pero tiempo. que vas al gimnasio, no a un desfile de modelos. Ah, bueno, eso sí, depende, pero vamos, que al final yo creo que cada uno, yo voy cómoda con la camiseta de Talleres Pepe, por ejemplo, pero otro día a lo mejor voy más cómoda con un top, pero que yo creo que cada uno al final tiene que ir como le apetezca y como le dé la gana sin criticar a nadie. Y ¿Hay, listo, pero vamos, que la de Talleres Pepe es la más cómoda, te lo aseguro. hay algún tema que Charito no toque? Por ahora no, por ahora creo que todo lo que se me ha ido viniendo a la cabeza lo he ido dibujando, pero sí es verdad que muchas veces me he cortado. Muchas veces he dicho, ostras, Rosario, relaja, borra y empieza otra vez. O sea, Rosario respira, ¿no? Totalmente, totalmente. Que lo, Sobre todo porque al final lo que no quiero es que la gente que está a mi alrededor, amigos, familia y demás, se pueda sentir alguien identificado y me diga, ostras, puede que sea yo. y recuerda aquella comida, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Eso me ha pasado muchísimas veces, que he dicho, tómate tu tiempo, que pasen 3 meses por lo menos para que no se den cuenta de que son ellos. Para que haya duda de si era esa, la siguiente reunión o aquella que pasó hace un par de años. Rosario, es una maravilla, la Totalmente. tienen en Instagram, @charito tetas caídas, es toda una declaración de intenciones, simplemente ya el enunciado te evoca, que no lleva complejos, que quiere vivir la vida a su forma y manera y que sobre todo está para decir sin pelos en la lengua aquello que le apetece y que probablemente los demás, por pudor, no verbalizamos. Jo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosario, ha sido un placer. Igualmente a vosotros. A disfrutar y sigue con esa acidez. Seguiremos, seguiremos. Gracias, Rosario Martín, la autora, el alter ego, es Charito de las Caídas, pero ahí está ella, que ha dado rienda suelta a aquello que empezó en 2001 y que, como ven, sigue creciendo de forma tremenda en redes sociales y ya en formato libro que podrán adquirir próximamente. Bueno, nosotros continuamos en este patio fuengiroleño.